Etemamos hingo arojano y corúa y tbajanei, ingo akujan areca, baja o tejare peu tupuna, tongariki. Sean todos muy bienvenidos a este segundo capítulo de la octava temporada de Hangaro Areca, un canal y un programa de la Corporación Municipal de Arte y Cultura Rapa Nui. En este capítulo tenemos de invitado a Rodrigo Paoa, tío Rodrigo y Orana Coe. ¿Cómo está, tío? Muy bienvenido. Allá, tío, la cámara, vamos a hablar, tío, del mes del libro. Y sabemos que tienes una nueva obra que vas a presentar. Nos gustaría conversar acerca de eso, tío, en el contexto del mes del libro, así que te invito a pasar acá. Ahí al segundo asiento, tío. Mauro. Tío, ahí, ya tú vas a ir, tire. Ya, petitas y tío, Kamaira. Koit ingot puk apiena o olungot viaje koi papaiena Apiena au olungot viaje te pukanei ka amu tikmeira Atipuka erua tuma ata uyanga yoho mai olunga tipuka te pahera hera tupuna mai te ati ki kori ki pahera hera tupuna puka olunga to ku tomo pia ngai eu ya ko to me ya ko haka pua I te anga ne orunga te puka ne ara no I o ane ya kiao o ira te anga nei corbata mia pa te atu te puna trau kori era trau pahera deportes ko mai ki trau era te ura o te me o te kori o te ati o mai me te tau era o te pitiheuru Europeo siglo XX, ki hanga pañora pa. Ya, kura aroa te roa ki angarina, orunga te amota ko puka tapatiana to me hakatomo pa hei umu hatu tahi o te tomotea, peida te puka. Bueno, tío, ahora te voy a preguntar en español para que nuestro público nos entienda. Cuéntanos, ¿de qué se trata este nuevo libro que tú estás confeccionando? ¿Cuánto te has demorado en hacer este libro? ¿Y de qué se trata este nuevo libro? Bueno, es un libro que viene de mi tesis para graduarme como profesor. Me demoré 2 años y tanto, 2 años y medio más o menos, relacionado con deportes ancestrales y parte también del siglo XX, todos los juegos, deportes que ha introducido en esa época por mucha gente que ha visitado esta isla. ¿Se han introducido varios o son de la raíz de la cultura? Varios. De hecho, hoy en día tenemos nuevos deportes, que es el rugby, se ve fuerte también. Coritupay. Coritupay, tío. He escuchado por ahí que le dicen eso. Y otros deportes. El caso, mira, dentro del siglo XX se introdujo mucho deporte cuando venían los delegados provinciales en esa época de la Armada de Chile a conducir todo lo que es el manejo administrativo de acá. Por lo tanto, ahí ellos armaron juegos, armaron competencias de vaca, de remo. De hecho, se hacía una competencia de vaca catecarote janúa, que se da la vuelta a toda la isla, en lanchón, no en eso para competencia. Y eso en sí se trata el libro que vamos a lanzar la próxima semana, el Colegio Aldea Educativo. Tío, para profundizar un poco más en este tema, el tema de los deportes también está arraigado a un tema también cultural, porque el juego del tangatamanu, o sea, era una competencia también, entonces ya desde la cultura viene esto de las competencias, de Hiri Opata, Kau, a los motu, por el Mamari Manutara, que era la competencia del tangatamanu. En ese sentido hemos visto también que usted hace hartas actividades en la aldea sobre esto mismo, Takemanu, la competencia del Pokimanu. Es también un poco esto, revitalizar la idea de poder extender. En el fondo es una representación de actividades ancestrales que se hacían ancestralmente. Se puede tomar como actividad cultural y se ha ido transformando en deporte en el fondo para más una creación de estas manifestaciones culturales, porque en el fondo en el tangatamanu se hacía una elección de un nuevo mandato, un nuevo conductor de la isla, en ese caso el tangatamanu después de la caída de la conducción del Ariquigenúa o Ariquimau. Ya, hoy el Paitú de Quitrovadera, por eso se llegó a la competencia del tangatamanu.
representado por un hopumano entrenado para escalar acantilado, para atravesar los 1500 metros de la costa de Oromo hasta Motunui. En fin, la permanencia ahí en la espera esperando la llegada del Manutara para obtener el primer huevo. En fin, y la subida de nuevo, pues imagínate la subida. Hoy en día, hace años atrás quería hacer una revitalización de este deporte, pero con el tiempo se ha ido poniendo muy peligroso el terreno de bajada y subida. Sumando también la erosión que está produciendo. Por la erosión, ahora, por ese mismo hice un traslado de algunas de estas pruebas hacia el volcán Rano Araraku, lo que se creó, una creación que hice el año 90 en adelante, del Tau Arapanui. Juntando ahí a todos los sabios de la isla en aquella época, Juan Chávez, don Alberto Otu y otros miembros, Juan Jaoa, Papa Kiko está metido ahí, para tomar la decisión del nombre, porque son pruebas que se hacían en la guerra ancestral. Por lo tanto, eso, para crear un nombre, ellos me dieron esa idea para poner como Tau Arapanui de las pruebas que consistía esta pentatlón, en el fondo. Empezamos como una pentatlón. Y qué interesante, tío, todo el tema, bueno, esto también ya se ha arraigado como parte del patrimonio Rapanui. Y también, por eso, queremos también invitar a nuestro segundo invitado y un fuerte aplauso también para Cristian Moreno Pacarati. Cristian, bienvenido, pasa por acá. Cristian también nos va a acompañar a la conversación de hoy, tío. Un honor estar con don Rodrigo aquí. Por supuesto que sí. Cristian, cuéntanos también, ¿cuál es la visión también de la importancia que tienes para ti como historiador el tema de los deportes ancestrales y de la forma que se comienza también a masificar, a enseñar en la isla? A mí me parece súper importante en el sentido de que cuando se enseña la historia desde el punto de vista europeo, tiende a haber un énfasis en los fenómenos políticos, la guerra, los conflictos, los cambios de gobierno, cambios de régimen, etcétera, etcétera. Y recién, en tiempos relativamente recientes, siglo XX, la gente se empezó a interesar más de la vida cotidiana y de las cosas las prácticas recreativas, de la vida en sociedad, de las personas, de la gente común. Y yo creo que acá en la isla siempre eso particularmente claro, ha estado presente. Acá siempre ha estado, siempre se ha valorado, siempre ha estado presente, pero hay muchas cosas que se perdieron producto de los fenómenos que ocurrieron en el siglo XIX, acá particularmente. Religioso, colonización. Y casi exterminio de la población. Entonces hay muchas cosas que se han podido recuperar gracias a la labor de gente como Rodrigo y antecesores de él, que trabajaron o que documentaron ciertas prácticas, que hicieron un salvataje etnográfico, qué clase de actividades recreativas se hacían antiguamente, como el Hacapey, por ejemplo. ¿Hay documentos históricos acerca de eso que reflejan cuál es lo más antiguo que se puede encontrar respecto a la competencia del tangatamanu o algún deporte ancestral? O sea, el tangatamanu, ya hay testigos visuales de la competencia del tangatamanu. Los misioneros católicos que estuvieron acá en sus cartas lo mencionan, es un evento que ellos pudieron ver. Y trataron de frenar, pero no pudieron frenar por completo. Ellos vieron las últimas dos competencias que se hicieron con un fin político todavía en 1866 y la de 1867, donde Rue es coronado y nombrado Orocunga, o Rucunga. Y después de eso hay un alto porque el pueblo Rapanui ya estaba muy diezmado, hay muy poca gente que había sobrevivido y la influencia católica entonces declina esto. Claro. Sin embargo, en 1875 el comandante Juan Esteban López de la O'Higgins dice que durante los tiempos que Bornier tuvo solo acá, bueno, no solo, con Coreto con Bornier, hay que reivindicar que Coreto estuvo también y tenía un rol sumamente importante en la isla en ese tiempo. Al parecer esa competencia todavía, algunos nostálgicos que la habían practicado en su tiempo, que daban algunos hopumanu por ahí, según dicen ellos, o Routledge después, lo siguieron haciendo pero como actividad recreativa, ya sin una función de elegir a un tangatamanu. Así que una función política porque ya estaba instaurado todo el tema, claro, también religioso. Bueno, tío, también hablando de lo que es el mes del libro y de lo que es también el patrimonio, los invitamos a ver una nota de lo que fue la inauguración también del libro en CONAF de las plantas medicinales ancestrales de Rapa Nui. Así que vamos a verla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy hemos llegado hasta las dependencias de CONAF, donde se está realizando, a puertas cerradas ya, la finalización de un programa de propagación de 2 especies nativas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus beneficios? Conózcalo aquí, en esta nota. Hangar Bárica.
Estamos ahora con Steffi Díaz Paté, quien es una de las encargadas de producción de viveros. Steffi, cuéntame un poquito cómo fue el trabajo de lleno para lograr esto que tiene ahí en la mano, ¿cierto? Y todo el proyecto en sí. Yorana a todos, bueno, maravilloso. Entrar a un mundo desconocido, la naturaleza nosotros lo tomamos así como que fuera algo verde del mundo, pero no, es maravilloso, son seres vivos que te enseñan, en donde aprendes día a día, porque todos dicen así como, ya, el púa, es una planta, pero una planta que tiene rizoma y en su rizoma tiene beneficios medicinales, entonces eso la hace mucho más especial. Este es el cierre del proyecto, una etapa donde ya, como ven, el manual de propagación, donde salen específicamente las maneras en cómo cultivamos las plantas. Bueno, beneficios medicinales, están los expertos para eso, que son el Paparaau, ellos extraen la medicina, nosotros trabajamos en conjunto con ellos. Y bueno, la verdad, como dijo Japatita, producir, propagar, mantener y ojalá hacer la denominación de origen de nuestras plantas medicinales. Así de simple, ¿cierto? Está todo dicho, está el trabajo también pendiente de que es la denominación de origen. Importantísimo, son plantas propias de la cultura Rapanui, hay que aprovecharlas, hay que cuidarlas y hay que protegerlas de todas maneras. Vamos a conocer las percepciones de la gente que asistió a esta ceremonia y a este fin de proyecto, tremendo proyecto. Felicitaciones, Steffi. Vamos a ver. Y todas las presentaciones que ha hecho CONAF no me ha faltado ninguna. Y hoy en día con este cierre para mí ha sido súper enriquecedora como profesional, porque ya hoy en día ya me siento más empoderada, me siento más segura de lo que yo tengo. Ya por un estudio de la universidad, ya sé cuánta cantidad yo tengo que entregar de cada medicina que yo tengo del PUA y del Matua PUA, y tratar de recomendar a nuestra gente, a nuestros jóvenes, que mantenga eso en el futuro, porque nosotros hoy en día ya estamos casi terminando nuestro siglo y ojalá que ellos pudieran entrar a reemplazarnos dentro del hospital en un futuro y llevar este gran delegado y conocimiento que nos ha dejado nuestro ancestro. Estamos ahora con Lidia Tepeige Otu, quien fue una de las asistentes, ¿cierto? Tía, cuéntame un poquito qué le parece toda esta iniciativa. Mire, a mí me parece espectacular, como te dije en principio, por la sencilla razón, para darle que saber a gente como yo, por ejemplo, yo no sé mucho de remedio, pero me gusta dar idea para las personas que después de mí, por ejemplo, para futuro, para que aprenden, para que hagan, para difundir más. A mí me pareció súper interesante porque esto es como planta del territorio de acá y nosotros en el colegio tenemos un huerto también, pues, y nos gustaría que esa planta llegara a nuestro huerto para poder que crezca más y tener mucho más recursos de esta planta. A mí también me pareció bueno el proyecto y como decía mi compañero, que estaba empezando con un proyecto en el huerto y que pudiera llegar esta planta al huerto y tener más conocimiento sobre ella. Bueno, y desde acá también le enviamos un afectuoso saludo a todo el equipo de CONAF y también agradecerle por este registro del patrimonio de nuestras plantas medicinales. Y eso, ¿qué opinan de este nuevo libro? ¿Matuapua o Matuapua? Como el... Angarinaho y tiki Matuapua. Para o tia mau tiki mai te nupa aripa I pirimei te hakatiti ki tingo Matuapua. Pua I te roera te ura ako me ako hoa te ua to'o te ta he pua o te kinia ana pipini ina he pua au mua no existían vacas ora tu moni mai haho pa mai tahiti mai paengani o tatu o te porineti mai iro yo mai ta o ni mau mai ro apa te ingoa te koa o tu ingoa I tahiti. ¿Qué se le explica en español? Sí, no, o sea, en el entendido de que las vacas no existían antiguamente. Entonces queda el nombre Pua'a hoy en día se usa más bien para el ganado, para las reses.
por analogía también se usa en otras partes de Polinesia la palabra puaca, porque la K reemplaza el apóstrofe o la oclusión glotal. Pero Puaca. claro, como no había vaca antiguamente, yo me inclino por la explicación que hizo el... O sea, el nombre designado a la vaca es el arrastre, es como el animal, ¿eso? No, avalanche se llama eso en español. Avalanche cuando Claro, cuando el agua se viene abajo, se desliza. llega, mira, cae del cerro, Un aluvión. Un aluvión. Y termina acá en Angrotay, el agua que viene corriendo de arriba, Claro. cuando llueve fuerte. Y lo que pasa en Ya. varias de las quebradas de la isla, en Abauquiri, Abarangabuca y todo eso. Pua'a. Guau. A eso se refiere, Pua'a. Qué interesante. También quería preguntarte, estábamos hablando también antes de ver la nota, Cristian, el tema de la medicina ancestral. ¿Qué es lo más antiguo que se ha podido también obtener del registro histórico del uso medicinal de las plantas que habían en la isla? Bueno, y también entendiendo que la tradición oral, tío decía, caen aquí no cajucajo ojera. O sea, no había, según la interpretación de algunos libros, significa que es tierra vacía, sin nada arriba. Eso no sé si está bien o está mal. Bueno, en mi forma de entender, el Caín Aquino es como una tierra de mucha maleza. Mucha maleza, claro. Poco complicado de manejar, porque uno planta algo para comer, lo primero que hasta el día de hoy se puede observar eso, se cubre de pasto. Entonces, para manejar a la agricultura en esa época era complicado. Y eran medio flojitos más o menos los 7 mensajeros, quizás se aburrieron. Y por eso manda el mensaje Jotumatú de que caen aquí no hoy. Era acá aquí para ir a trago en Nuer Peñi Tayu, a Coco, o Taipapacu. Ahí tiene un dicho de que es peor el de la tierra de donde venían. En cuanto al arrastre del agua, cuando subía la marejada, se le llevaba todo. Y cuando bajaba, bueno, se salvaba algunos, no sé, es una interpretación que le das. Sí, interesante el tema en el sentido de que la isla, antes de la llegada de los humanos, tiene que haber tenido ciertos equilibrios, que por supuesto van cambiando con los cambios climáticos, con las glaciaciones, con distintos procesos, pero de muy larga data. Y hay más o menos un equilibrio entre las especies de aves, los animales que arrastran y transportan vegetación. Se sabe que los pájaros transportan polen, transportan semillas que se les pegan a veces en las patas, en las alas y vuelan de un lado a otro, aves migratorias, pero lo más interesante es que los polinésicos que llegan acá también traen sus propias especies. Se habla de un coco de Rapa Nui, o sea, de una palmera Rapa Nui. Sí, la Pascalococos disperta, endémica de la isla. Eso también te quería preguntar. Definamos, porque hemos encontrado también en ciertos libros, como por ejemplo Du Bois, habla de especie endémica, especie indígena y especie polinésica. ¿Cuál es la diferencia entre esas especies? Les pregunto a ustedes, que ustedes también, el tío es un gran plantador, ¿cómo se podría decir? Cultivador. Sí. Lo endémico es que es propio de acá solamente, es decir, el toromiro, por ejemplo. Que si bien hay plantas del género Sophora en otras partes del Pacífico, la especie Sophora toromiro solamente existía acá, no existía en ninguna otra parte del Pacífico, ninguna otra parte del mundo. Ese es un ejemplo. El Matua pua'a también es otra especie endémica, un helecho endémico que solamente existe acá. Después tienes plantas que son indígenas, como nativas, se usa mucho el concepto nativo, plantas nativas que crecen naturalmente acá, sin intervención humana, existían acá, como el macoy, por ejemplo. No, el macoy es introducido. Pero claro, como el nejené. El naojo dicen que es indígena. El naojo, hay plantas, árboles que había acá, el maricuru, son plantas y árboles que existían acá sin intervención humana. Antes de la llegada de los primeros seres humanos ya existían acá, pero son plantas que tienen una distribución más amplia. O sea, no solamente existen acá, también existen en otras partes de la Polinesia. Claro, bueno, y también se encuentran en distintos estados, en estado de conservación, en estado de peligro, en estado de extinción. Y después viene lo introducido, que es la intervención directa del ser humano, y el macoy aparentemente es introducido porque el análisis genético que existe del macoy acá los identificó como clones entre sí, o sea, no tienen una reproducción, los árboles se reproducen sexualmente, el polen, a veces hay bichitos, a veces se autopolinizan también, pero normalmente hay un bichito que entra en una flor, hembra, lo lleva una flor macho y sale un nuevo árbol con la mezcla de los dos árboles que son los padres. Pero en el caso de los macoy de acá son todos clones.
Es decir, son especies que aparentemente fueron traídas para acá, tal vez por el uso de la madera o tal vez por el fruto, por alguna razón se usaban, así que podría ser, a menos que sea un árbol que se autopolinice permanentemente. Tío, ¿qué opina usted acerca de todo? Por una determinada buena. Bueno, ya está todo dicho aquí mi colega. Pero hay plantas que se dan aquí en la isla y hay plantas que no. Pero, bueno, hay plantas que fueron introducidas, de hecho, hay plantas muy importantes que lo ocupamos hoy en día como medicina, que fue introducido en el siglo XX. ¿Ya? El caso de éramos de Manaba. Miribají. Hituahua, Yantén. Hituahua, ahí tenías una planta introducida por los alemanes, ¿no? Y seguramente en el barco de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial o Primera Guerra Mundial. Sí, hay dos variedades de esa planta. Tío, uno de hoja alargada y otro de hoja aplanada, el Yantén, que se llama. Yantén está en alemán, ¿sí? Sí, parece, sí. Bueno, usted también planta de todo ahí en la aldea con los jardines de piedra. ¿Qué beneficio tiene el jardín de piedra o hacer como montículos, no sé cómo? Bueno, ahora era en la época ancestral, como llovía bastante, se conservaba la humedad. De hecho, hay un efecto que pega entre la lluvia y el sol. Cuando le llega el sol, entre la lluvia y el sol, libera unos minerales para ayudar a las plantas a crecer mejor. Eso es una de las ventajas y además mantiene la humedad. Generalmente los puoca o los manabay se hacen en lugares donde hay pendientes. Ahora, turumera menunga con hakaniji, con hakataja, turumay no hotveira con oire que eres manabay. O sea, el poder de juntar o de mantener el agua o la humedad en ese sector. Igual cosa sucede con el puoca. Oiga, tío, estábamos viendo unos libros de la etimología de la lengua Rapanui de Jordi Castell, que trabajó junto al Consejo de Ancianos hace muchos años y encontramos una palabra que se llamaba pureva, que también tiene relación con las piedras. Y ahí salía el montículo de piedra. ¿Tenía algún uso específico con las plantas, igual como este puoca? ¿De pureva? Pureva. La pureva es piedra, pues, es sinónimo. Ahora, hay clasificación de las piedras grandes y tiene su nombre. Puku, por ejemplo, poro, maya rikidiki, maya pararaja, pureva, kikiri, mecatuquiteonde. Bueno, vamos a seguir, los voy a invitar a ver esta segunda nota para seguir la conversación. Vamos a seguir viendo esto del taller de dibujo y arte y pintura de nuestros profesores de la corporación, de Tamara Valenzuela y Joaquín Rapu, que están enseñando hoy en Jales Acamanitiana distintas técnicas a nuestros niños. Vamos a ver la nota. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Llegó abril, llegaron todos los talleres de pintura y dibujo. Hoy nos toca el taller de pintura y estamos por eso junto a la profesora Tamara Valenzuela, que nos va a contar un poquito de qué se trata todo esto también. Hola, buenas tardes, qué bueno que nuevamente se encuentren acá. Estamos agradecidos de la convocatoria de los chicos y de ustedes que puedan participar. Bueno, este taller de pintura ya en esta ocasión se va a potenciar a los chicos para que ellos puedan plasmar su arte a través de la pintura y generando volumen, luz y sombra. Es un poquito lo que hemos estado trabajando en los otros talleres, pero ahora ya cada vez nos vamos enfocando. La temática que se va a abordar van a ser bodegones o naturaleza muerta, que va a ser lo que vamos a estar recreando acá con los chicos. Bueno, los beneficios son de que ellos así van a poder tener la capacidad de poder materializar las ideas que quieren y poder plasmarlas en un cuadro y poder manejar todo lo que es la luz y la sombra, poder generar una profundidad en una pintura que no sea solamente plana, el poder hacer, en esta ocasión el bodegón que se está trabajando, hay una flor, entonces hay que aprender a generar la profundidad de esa flor y estas son las técnicas que te ayudan a ver cómo puedo hacer yo para que en una pintura se me vea más 3D. ¿Cuáles son esas técnicas? No nos va a contar la Tami, nos va a contar el otro profesor, así que quédese aquí en esta nota y disfrute todo lo que es el taller de pintura aquí en la Corporación de Arte y Cultura. Estamos entonces con el profesor Joaquín Rapu. Joaquín, ¿cómo estamos? Y cuéntame un poquito, ¿qué van a aprender qué van a aprender los niños durante todo este taller? Bueno, ahora partimos con el diagnóstico, como para ver el nivel que están ellos. Bueno, primero en general el taller se va a ir desarrollando el tema de los bodegones, que es la naturaleza muerta. Tema luz y fondo, profundidad, bueno, con técnicas de degradación la vamos a enseñar y cómo ir bajando los tonos. Es más o menos como lo que partimos y lo que queremos concretar al final es que ellos logren desarrollar la técnica y la habilidad de pintura.
algún tip, algún consejo al momento de estos mismos conocimientos que nombras tú? O sea, en general, atreverse. En general, atreverse. La pintura, el dibujo, la forma, todo está en todos lados. Vamos a conocer la percepción de los niños que también participaron en este taller. Bien, está bonito, entretenido y me gustó así como que tengamos que pintar algo así copiando. Porque aquí el arte, como eso es arte, ahí pintura arte, literal, la isla está rodeada de arte. Los profes son amables, son buenos, parecen cariñosos, tienen cara de buenos. Súper divertido, aprendí más a hacer colores pasteles, a hacer el color más, ¿cómo se dice? Más fuerte, menos fuerte. Estuvo divertido, aprendí mucho más del arte. Yo creo que el arte es súper importante porque está dentro de nuestra cultura también. Aprender cómo hacer paru majute, aprender a hacer tacona, aprender a hacer muchas cosas con el arte. Bueno, y desde este espacio también le enviamos un afectuoso saludo a todos nuestros profesores que están ahí enseñando, a Tamara, a Joaquín y a todos los apoderados también por confiar a sus hijos en nosotros y llevarlos a aprender todas estas técnicas. Y queremos comentarle también que en este mes del libro y la literatura tenemos el concurso de cómic todavía disponible hasta el martes 19 de abril, 12 horas, recibiendo todas estas propuestas de cómic en la Corporación Municipal. La temática de este cómic es el origen de Rapa Nui en el marco también del Día de la Tierra. Y justo quería conversar ustedes del Día de la Tierra y del origen de Rapa Nui. Hay una teoría de la tradición oral y hay una teoría también geográfica. ¿Cuál es cómo se llama? ¿Cuál es la teoría más bien por volcanes? ¿Jiva dónde estaba? Cuéntanos un poco acerca de Bueno, sí, en términos geológicos, la isla se formó por actividad volcánica en la dorsal del Pacífico Sur, que está más o menos a unos 300 y algo kilómetros de acá. O sea, la isla no se formó donde está ahora, se formó varios cientos de kilómetros de distancia. Y durante los cientos de miles de años desde que se formó, se ha ido moviendo, se ha ido desplazando por la tectónica de placas hacia el continente americano. Y sigue haciéndolo, de hecho, el promedio de los últimos 60 años, si mal no recuerdo, es como 13 centímetros por año. Y eso está medido. Hay una estación por allá escondida en la isla de la NASA que está midiendo permanentemente el desplazamiento de Rapa Nui. Así que claro, sí, los volcanes, bueno, obviamente la mayoría sabe, hay 3 escudos volcánicos principales que terminaron formando la isla. Pero obviamente la tradición oral describe esto de distintas formas. Está la historia de Uoque, por ejemplo, el famoso personaje que iba hundiendo tierras camino hacia la isla hasta que llegó acá y se le quebró su barreta que usaba para hundir la isla en Pucupujipuji. Entonces tenemos también la idea, porque lo que describe esta historia de Uoque es un poco que la isla fue más grande, porque los volcanes lanzan cantidades enormes de lava que combaten contra el océano y se imponen durante un tiempo, pero el océano tiene una acción más lenta, erosiva, abrasiva y va carcomiendo poco a poco la isla. Y no sé, los Motu, por ejemplo, todos los islotes alrededor de Rapa Nui alguna vez fueron parte sustancial de la isla, pero producto de esta erosión se ha ido desgastando y la isla se ha ido achicando. Eso ha pasado en cientos de miles de años, por supuesto. La mayor parte antes de la llegada de los seres humanos. Les pregunto a ustedes dos, ¿cuál fue el primer nombre recibido, para los alumnos que también nos están viendo para el concurso de cómic, cuál fue el primer nombre recibido de la isla? Tepito, Tejenúa, Tepito, Caínga, Cajucaju, Ojera. No, Cajucaju, Ojera. Caínga, aquí no es Ariquía, Cajucaju, Ojera. Ahí parte el nombre. Cajucaju, Ojera. También Tepito, Caínga. Bueno, ahí la gente está aquí en Mataquiterán, Guayjú. Hay como 5 o 6 nombres, yo creo que fue poniendo de acuerdo a los personajes que llegaron con el tiempo. Ustedes saben más de eso, de los primeros nombres, sí, hasta llegar hasta el día de hoy que se llama Rapa Nui. Agaroareca. Agaroareca se llama hoy en día, está bien también. Sí, hay un tema con los nombres que
como no existía la concepción insular, ya, porque la isla estuvo sola mucho tiempo. Entonces para la gente su tierra no era la isla toda, era Sucaínga, y Sucaínga es el territorio de Sumata. Entonces cuando le preguntaban a uno, ¿ya de dónde eres tú? Decía de Baihú, pero se refería no a la isla, sino que se refería al lugar de Baihú. Entonces la gente notaba, ya el nombre de la isla es Baihú. Entonces hay un error de interpretación de los que registraron esos nombres respecto de la gente que estaba acá. Pero vamos a enfocarnos al tema del primer nombre recibido. Porque, por ejemplo, en la tradición oral dice, vamos a ir a la tierra, al sol poniente, donde sale, y cuando llegaron estos 7 exploradores, tenía un nombre ya establecido de antes. Vamos al ombligo vamos a Tepito Tecaínga o Tepito, no sé cómo es muy bien. Jaumaca le pone ese nombre. Jaumaca. Por eso ya es cuando Jaumaca. De todas maneras está este asunto de que se habla en las profecías de Moe Hiva. Estamos hablando de Hiva, estamos hablando de Maori, que es la tierra en Hiva donde vivían los ancestros de los Rapanui. Que Moe Hiva tiene esta profecía y dice que hay 7 tierras, ¿ya? Y habla de estas 7 tierras que hay antes de llegar a una tierra al final, que es la más importante y es la que va a permitir sobrevivir a la gente, a los cataclismos y a lo que va a ocurrir en ese lugar. Entonces habla de que son 7 tierras antes de llegar hasta allá. Pero acá, llegando a la isla, yo creo que finalmente el que llega ¿cuáles son las 6 antes de llegar hasta acá? Vaya uno a saber, pero sabemos que en el grupo Pitcairn hay 4 islas. Que tienen similitud. Oeno, Pitcairn, Henderson y... Mangareva. Antes está Mangareva, está Temoe, que es un atolón. Mangareva, Temoe, entonces Oeno, Pitcairn, Henderson, el atolón de Ducie. Entonces ahí hay 6. Entonces falta una más y antes en algún lugar estaría esa tierra, la original. O se hundió, ya no está. Sí. Bueno, queremos dejarlos ahora con nuestra nueva sección de panoramas culturales junto a nuestra gestora cultural, Mahai Soler Hotu y Orana Mahai. Yorana Koe Tuku, Pejekoe. Viva, viva. ¿Qué tenemos esta semana? Itato te horanei nakokiai koe y te mataita y te tato anga ka omayena y tenga mahana hope aneo te tapati. Como dijo mi compañero, vamos a ver todos los panoramas que hay para este fin de semana. Y para comenzar, primeramente dejarlos cordialmente invitados a que vean el programa de la Corporación Cultural Arin Ahora, Rostros Vivos, todos los días sábados a las 22 horas por Matao Terapanui. Con un viaje al pasado a través de fotografías antiguas recopiladas por su propio conductor, Cristian Moreno, a quien tenemos el agrado de tener en el estudio. Cristian, recuerden... un momento más ahí. Cristian, ¿de qué se trata este nuevo capítulo que vamos a ver mañana? Sí, por favor. Uy, qué bueno ese programa. Chuta, no sé, no me acuerdo cuál es el que va a salir ahora, la verdad. Bueno, de ahí no... Sí. La foto perdida, ya. No, este es un capítulo bien importante de una foto... En realidad, no quiero... vamos a anticipar que es un capítulo sin foto. Ya, okay. Pero hay algo ahí, hay algo que... Ahí van a entender por qué es un capítulo sin foto, pero hay algo a cambio de la foto. Porque la foto original existió, está perdida, pero hay otra cosa que nos reemplaza la foto que van a ver. Entonces, un misterio por descubrir. Así que, con mayor razón, no se lo pueden perder mañana sábado a las 22 horas por Matao Terapanui, para luego seguir con el programa Eroero, Tu Adicción Musical, una coproducción de la Corporación Cultural también. Viene justo luego de Arin Ahora a las 22:30 horas con su conductor Moana Moulton y Nicochi también, como dijo Tucura. Bueno, y repetición aquí sale los jueves a las 9. Sí, repeticiones los jueves a las 21 horas, por si se lo perdieron mañana. Y siguiendo de lleno con ya las actividades más presenciales, invitarlos a que mañana sábado y el domingo también vayan a la primera versión de la Feria Arte y Bienestar a realizarse en Hangapico a partir de las 10 de la mañana, las 2 jornadas. Habrán distintas exposiciones, lanzamientos, talleres y terapias también, como nos contaba su organizadora. ¿Han hecho terapia ustedes? Yoga, Reiki... Es una buena instancia para... Terapia natural, con hierbas naturales. Como tú, puá. Otra hierba. Ay, ya, ok. Bueno, la entrada es liberada, así que no se lo pueden perder. Mañana, sábado y domingo, a partir de las 10 de la mañana en Hangapico.
Y el último panorama es invitarlos a que este domingo en el restaurante Itilafken frente a Hanga Barebare vayan a ver la presentación dúo pianófono, donde va a haber una presentación de piano y saxofón para que puedan disfrutar y deleitarse en un rato artístico en el día, este fin de semana. Itilafken, ¿dónde es Itilafken más ahí? Frente a Hanga Barebare. Es que es un restaurante nuevo, pero sí, todos los fines de semana tienen presentaciones artísticas y ha sido todo un éxito para que vayan también este domingo. Y bueno, esa fue la cartelera de panoramas para este fin de semana, una cartelera que preparamos para que participen también de todo este mundo artístico que todas las semanas se están realizando en Rapa Nui. Y bueno, como han habido tantas, la semana pasada también hubo una exposición Flor de Piel, que bueno, sinceramente me lo perdí, así que si también se lo perdieron, no se preocupen porque nuestros compañeros de Hangaro Areca fueron hasta el lugar de la exposición para que veamos qué tal estuvo. Van a subir todas las notas. Están subiendo ya todas las notas a las redes sociales para que se... Sí, también pueden revisarlas por redes sociales, pero si no pueden verlas, vamos a ver ahora la nota que tienen para nosotros. Bueno, esta exposición fue una idea que tuvimos de hacer cuerpos pintados, más que nada como en la conmemoración del Día de la Mujer. En el fondo lo que queríamos era sentirnos cómodas con nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pensamos hacer? La Fran, que es la pintora, y yo también, que soy pintora, quisimos pintar cuerpos de todas las edades, de todas las contexturas. Pintamos embarazadas, pintamos niñas, así que en el fondo como una exploración también de cómo nos sentíamos nosotras mismas pintando a otras mujeres y cómo ellas se sentían también a despojarse de su ropa y dejarse que uno interviniera su cuerpo. Bueno, fuimos 2 pintoras, que fue la Fran y yo, y fueron 11 modelos, entre ellas una 11 y medio, porque había una chica embarazada, así que estaba su bebé ahí en la guatita. Fue una jornada maratónica de casi una semana, pintando desde una modelo nos demoramos 2 horas hasta otra que nos demoramos 6 horas solo en la pintura, y de ahí a las locaciones, muévete acá, hace esto, no, vámonos a otro lado, que la luz, no sé qué. Fue súper intenso, pero fue hermoso. Sí, fue súper entretenido porque, bueno, cuando nosotras pintábamos y después, en el momento de la edición de las fotos nos dimos cuenta de esa mezcla de talento. Porque nosotras cuando estábamos en la edición veíamos puros detalles de pintura, no, esta foto no, esta sí, aquí se ve lo que queríamos expresar. Y la Ángela, por otro lado, decía que esta no está encuadrada, bla, bla, bla. Entonces también ella no veía lo que nosotros veíamos y nosotras tampoco veíamos lo que ella veía de como en temas fotográficos. Pues entonces ahí hicimos como un mix perfecto y salieron estas fotos. Bueno, yo fui la fotógrafa de la exposición A Flor de Piel. Bueno, nos juntábamos con las chicas después de ser pintadas y nos íbamos a cierto sector a sacar fotos y ahí íbamos conociendo más a cada una. Fue muy bello porque, bueno, igual es algo innovador, algo muy íntimo también, porque, bueno, sus cuerpos eran pintados, entonces ellas se exponían completamente. Bueno, fue algo súper hermoso, entretenido a la vez, porque las chicas son súper buena onda, son un amor de personas. Y la verdad fue la primera vez que me están pintando y fue algo súper entretenido para mí también y para ella también. Y al día siguiente nació a las 6:25 de la mañana. Terminamos la sesión a las 6 más o menos el día anterior y ella nació al otro día a las 6:25 más o menos. Sí, fue algo súper hermoso, muy entretenido. Oh, yo me siento súper feliz. Primera vez que hago una exposición con mi foto y al haber
unido artes, porque las chiquillas pintaban y yo sacaba fotos, que es todo un arte, entonces fue algo muy grato. Me voy con el corazón muy feliz. Sí, bueno, estoy súper contenta porque fue un súper arduo trabajo con las chicas que hicimos. Estuvimos como una semana completa pintando mujeres. Acá en la isla igual como que hay muchos hombres que pintan más que mujeres y ahora que las chicas están pintando igual es algo distinto, es algo bonito, que tenían que seguir haciendo lo que están haciendo porque es algo súper hermoso. Ahí tuvimos lo que fue la exposición Flor de Piel en el Centro Lector Catipare. Muy interesante transmitir la belleza del cuerpo humano a través del mundo artístico. ¿Qué les pareció a ustedes la exposición? Estuvo bonita, estuvo ahí harta pintura en el cuerpo. No me gusta. Igual me gustaría hacerme una sesión de cuerpo. Nunca me he pintado con Kiea, dice que tiene propiedades regenerativas. Ni para la farándula. Sí, igual sí. Ahí tengo una foto. Bueno, Majay, muchas gracias por esta sección. Ahora queremos presentarles una nueva sección acá. Queremos presentarles ahora a todo nuestro público televidente una nueva sección de este espacio Jángaro Areca. Esta sección se llama Coro Hakamana Aito, que va a ser una sección que reconoce a todos los exponentes y actores culturales, gestores culturales que hacen una contribución a la comunidad. Así que lo invitamos a ver a esta primera entrega de Coro Hakamana Aito, que es también un reconocimiento a María Virginia Jaoa Cardinali. Vamos a ver. María Virginia Jaoa Cardinali. Ta'ato anuu erañena mama Vicky. Y por eco hay irapanui y te iba majana o te ava e o tarajao y te ta ujo eta utini iba janere pae ahuruma pae. Y te iba o ona matahiti, ahí ayohoro ay que atire que hapi, ahí jehokimai que te cainga piti ahurumaba umatahiti. Ahí ya cohapi a tecnóloga médica y a mayai mairote Universidad Católica o Norte. Hokimayera kirapanui, henojo heu y coja amata atere orapanui con aro a y te puai o teruare o era. Mairata que te joranei y no hoai hakatopai te mana moja mo y terabe a mojacararama hakao y tere orapanui. Pío te jare hapi Lorenzo Baeza Vega. Piroto y no hoai yangai y hangaroa ananaki kotenuna a oroto o te pijarapanui y hapiro que tenga poca inmersión y tere orapanui. Aia orotengano ura e ha amataera y te umanga hature orapanui. Eruata ui hakatere ai eia pajepu oko hakatere. Irán ata utakoa ai ai ha amatai te mahana o tere orapanui mai te matahiti iba a hurumaho. Me erahita na anga yanga pajeroa era he aamu he huri te vananga ki tere orapanui he anga itera uhururabe a mohapi tere o ki tenga poki. Oira y te ta upiti ta utini ho e a hurumapiti te UNESCO y hakapakai a ia pajetanga tapiro te kainga e orano a. Tesoro humano vivo. Ei te horanei, te hare peu tupuna tongariki, kohanga a mohakapaka ya ia haitoro anuinui nei, te ingoa kokoro hakamana aito. O ta anaanga, orunga i tere orapanui. Maururu mamaviki. Maururu o te hanga korua, mo ai mai pa i te ho anei, i te korua angiangi, i te korua hanga takoa, mo me mo haka i te pai ki tētahi nuta i te o ki te ngā poki maua i te anga nei orunga i te ono ono he nua orunga i te hau haa o tātou me e pai o te tupuna mo hā pao mo haka ngiangi mo haka re apo era ko te ai inga a mo tētahi ngā poki e nei oho mai ena kira te hanga e maunei i te me tātoa o te ono roti tātou hinua i hakari o mai ai i roto i te tupuna. Tupuna tātou he rapanui, e he maohi te po. Maururu. E mamaviki mai te wahanei he arohatu ki a koe hei mahatu maururu tu anga puai arunga te roa ni o treo e maururu tu koa i te anga o te i tu hakake
hanga mo anga irote anga nei hakapuai mo ora haka it mature ora maururu. ¿Faltó algo de la biografía ahí, Cristian, mencionar? Bueno, la tía Vicky fue la primera persona Rapa Nui en hacer una charla TED. Así que yo creo que eso también es importante señalarlo. No sé si, creo que el Ludovic Burns hizo una también tiempo después, pero Vicky fue la primera y es una charla sobre el de o Rapa Nui. Sí, explicó un poco los riesgos de la preservación de la lengua y todo. Pero está en YouTube, si alguien la quiere buscar puede encontrar esa charla por ahí. Tío, ¿usted trabajó con Virginia ahí en el colegio? ¿Fue su colega? A Vicky, bueno, la Vicky es integrante de la Corporación de Resguardo Cultural, activo, socio activo. Tipo, y pues yo, no se hanga que te me era para no más, de hecho, una vez protestamos para que la televisión directa no llegara a la isla. Lo que están filmando y todo esto, teníamos rechazado de que llegara directo, porque si no, iba a bloquear la continuidad del habla Rapa Nui. Pues, sí, vimos unos oficios por ahí, eso fue en el año 96, con Entel fue el reclamo, ¿no? No, esa es otra cosa, Entel. Pero estoy hablando del canal directo. En esa época era Canal 13, ¿no? Carlos Ojera hizo este levantamiento. A la Armada le paramos porque querían parar un faro monumental ahí en el volcán, justo en el mar de 12 metros de altura. Están los cimientos todavía. Claro, sí, hemos pasado por ahí, está ahí todavía. Y querían llevar un Moai a... Esa es la participación directa, digo, de la Vicky. De llevar un Moai a Hawái, a un centro de los... ¿cómo se llama esta religión que está por aquí arriba? Mormones. Mormones. Ya estaba Sergio Jacobo Heine, don Jacobo Heine en esa época de gobernador, y Sergio Ramos como arqueólogo quería aportar a este centro, este Moai prestado, por supuesto. Y por supuesto nosotros no queríamos. Por ningún motivo, de ninguna manera. Sacando Moai de acá, porque imagínate, están todos afuera. Pues. O sea, esta corporación nace también para el resguardo y la protección de todo el bien patrimonial. Así es. Ahora estamos delegando la función a nueva generación. Estamos retirando como ya aportando en lo que ellos pueden seguir desarrollando en el futuro. Esa es la idea. Bueno, tío, antes de despedirnos me gustaría hacerte regalo de este árbol. A ti te voy a regalar un jaboncillo, un maricuru, para que no sabes cómo se llama. Disculpe, este es el maricuru. Este es el maricuru, tío, para ti. Y para Cristian también, este es flamboyant, pero antes de entregártelo, Cristian, me gustaría mencionar que la Corporación de Municipal de Agricultura, en su compromiso con la revitalización y de nuestro patrimonio... ¿Para dónde miro? ¿Para acá? Ya. Bueno, estos árboles que son donados por CONAF también representan el compromiso que tiene la corporación por promover desde el interior y hacia el exterior y hacia la comunidad medidas que busquen mitigar el impacto del medio ambiente y de las mismas causas y que nosotros producimos ahí en la tierra. Bueno, especialmente por la deforestación y los incendios forestales y la pérdida del suelo que resulta en el deterioro de nuestro patrimonio y de nuestra biodiversidad. Así que, Cristian, te entrego este flamboyant para ti y ese maricuru donado por CONAF. Bueno, y hemos llegado ya al final a despedirnos de este programa. ¿Algunas palabras, tío? Muchas gracias por haber venido a este programa. Y, Cristian, también para ti. Maururu no atukia koru te un atuitrongo mutur me van a atuitmau añaño un atartere tupun. Gracias por la invitación. ¿Ustedes ya habían conversado antes? Están en este espacio. ¿Ya habían conversado antes? ¿Se conocían? Nunca, primera vez que nos topamos, nos sentamos juntos, así que me siento muy afortunado en este caso de conocer personalmente hoy en día. No, para mí es un honor, yo lo había leído su trabajo de los deportes ancestrales. Nos habíamos visto por ahí en la aldea, pero nunca habíamos conversado, así que y además sé todo el trabajo que ha hecho el tío, así que para mí es un honor estar aquí y compartir escenario con él. Y un honor para mí también, por supuesto, tener este espacio de encuentro también junto a grandes exponentes como es Cristian y como es Rodrigo Pavo. Así que bueno, les dejamos invitados a ver este programa
Cristian Maururu por venir, profe Maururu por venir. Lo invitamos a dejar este programa, a ver este programa, la repetición el día domingo. Y muchas gracias también por visitarnos acá en Hangaro Areca y acompañarnos juntos todos los días viernes acá. Así que bueno, ya me puse un poco nervioso con tanto invitado de estrella. Así que nos vemos en otra ocasión, Maururu y Orana.